3, 2, 1. Buenas tardes, damos la bienvenida a todas las personas que se conectan con Campus Ultra. En nuestro webinar de hoy estaremos hablando sobre control de humedad en muros. Este programa es desarrollado por Ultracen en alianza con la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Norte y TOTSEM. Soy Jennifer Guardiola y los estaré acompañando como moderador en este espacio de conocimiento que hemos diseñado especialmente para ustedes. Quiero comentarles de qué trata Campus Ultra. Es una plataforma de aprendizaje virtual de transferencia de conocimiento desarrollado por Ultracen para potencializar sus habilidades y conocimientos. En el sitio web encontrarán artículos, cursos y webinars de su interés. Pueden inscribirse a través de www.campusultra.com e invitar a sus colegas y amigos para que también se inscriban. Les comento cómo será la metodología de nuestro webinar. Tenemos dos panelistas quienes realizarán una exposición magistral del tema y al final habilitaremos un espacio para preguntas. Ustedes pueden hacer sus preguntas en nuestro chat interactivo durante el desarrollo del webinar. Recuerden colocar su nombre para así poderles dar respuestas personalizadas. Iniciamos así nuestro webinar sobre control de humedad en muros. Para esto nos acompaña el ingeniero Isaac Bauzán, es ingeniero químico con más de 20 años de experiencia en el sector de la construcción, específicamente en desarrollo de productos y asesoría técnica en cemento gris, blanco, cal, productos de acabado a base de cementos y en procesos constructivos. Actualmente se desempeña como director de asistencia técnica de Ultracen. También nos acompaña la ingeniera Sandra Rodríguez, es ingeniera química con una trayectoria de más de 13 años en TOTSEM, amplia experiencia en productos químicos para la construcción, ya que gran parte de esta experiencia profesional la ha desarrollado en TOTSEM como jefe de productos de la construcción. Actualmente es especificador de proyectos senior en TOTSEM. Entonces, ingeniero Isaac y Sandra, les damos las gracias por brindarnos este espacio y compartir sus conocimientos con nosotros. ¿Les parece si podemos iniciar? Los micrófonos están abiertos para ustedes. Ingeniero Isaac. Hola, muy buenas tardes. Quiero agradecerles a todos los asistentes por su participación en este webinar. Y básicamente hemos encontrado que en las visitas realizadas a las obras para el apoyo técnico o por solicitudes de los clientes, hemos encontrado muchas inquietudes relacionadas con inconvenientes presentados por la presencia de humedad o qué se debe hacer para evitar que estos inconvenientes ocurran o se presenten en los muros de mortero y de concreto. Los morteros aplicados son susceptibles de presentar inconvenientes por su permeabilidad y por ello se requiere adicionar otros productos para complementar el desempeño y mejorar esas limitaciones que ellos presentan. Por eso hemos invitado a Sandra, que es una experta en el tema y que nos proporcionará la información que nos ayudará a solucionar o prevenir este tipo de inconvenientes. Sandra, puedes dar comienzo entonces al tema. Hola, Sandra. Ya, qué pena tenía, estaba hablando y tenía el micrófono apagado, perdón. Voy a volver a compartir la pantalla. Ya listo. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Por supuesto.
Gracias. Entonces, les estaba diciendo que para Toxamen es un placer participar en este tipo de eventos. Le queremos agradecer a Ultrasem y a la Cámara Colombiana de la Infraestructura permitirnos participar aquí. Esperamos que este webinar de hoy sea de mucho provecho para todos ustedes. Les comentamos que primero va a haber la presentación y luego en el chat de aquí del webinar pueden hacer sus preguntas. Al final tendremos un espacio donde se le harán esas preguntas y les daremos respuesta a cada uno. Gracias y bueno, aquí damos inicio. ¿Qué veremos hoy? Veremos un tema de humedades en muros y zonas húmedas. Primero veremos unas generalidades de por qué se causan estos temas, las causas en detalle, los métodos de prevención y los procesos de reparación que son muy útiles, como decía el ingeniero Isaac, para atender todos estos procesos ya en la obra como tal. Esta es nuestra nueva planta de producción. Bueno, nueva no, ya tenemos como 3 años en esta nueva planta. Esta foto para que todos ustedes, digamos que la conozcan a través de las fotos. Bienvenidos a todos los que nos quieran visitar y Toxamen siempre dispuesto para sus clientes. Vamos a empezar con un tema muy importante que es la permeabilidad y la impermeabilización. Entonces aquí un tema muy importante que nosotros debemos entender es qué es la permeabilidad. Debemos entender que la permeabilidad es una propiedad en donde un fluido pasa a través de un espacio. Ese material, si ese material es permeable, ese material es permeable porque tiene algunos espacios interconectados que en el caso del concreto se llama porosidad. Y esa porosidad me da esa capacidad de permitir que ese fluido pase a través de él, ¿verdad? Eso es muy importante aquí. Entonces, hay principalmente 3 factores que me determinan esa velocidad de que ese flujo pase a través de ese material. El flujo en este caso sería el agua y el material sería el concreto. Que haya poros interconectados, o sea, que haya porosidad del material y de su microestructura. Para todos es muy claro que el concreto y el mortero son materiales totalmente porosos. Por eso, la permeabilidad es un tema, un campo de estudio muy importante dentro de nuestros materiales y dentro de la industria de la construcción a la cual pertenecemos. La viscosidad del fluido que lo atraviesa. En este caso el agua es un líquido de una viscosidad baja, por eso lo puede atravesar, digamos que de manera tan fácil, si esa piedra, ese concreto, ese mortero tiene porosidad y tiene poros interconectados. Y también la presión a la que está sometido ese fluido. Si yo tengo una gran presión, va a fluir más rápido que si no lo tengo a presión. Entonces, aquí es importante entender que el concreto es un material poroso, por ende es un material permeable. Aquí a su derecha pueden ver unas fotografías de cómo, o unos diagramas de cómo un material como el de la izquierda es permeable y el de la derecha genera una membrana no permeable, o sea, impermeable, pues porque retiene esa agua y no la deja pasar a través de su estructura, a través de su matriz. Ya sabiendo que el concreto tiene una matriz porosa, aquí a la derecha vemos algunas fotografías de esos interconexiones, de esos caminos que le deja mi concreto al agua. Entonces, podemos ver que existen varios poros dentro de ese concreto. Los poros de compactación, que son estos espacios, estos vacíos que me ha dejado el aire naturalmente, ese aire que está naturalmente atrapado en el concreto y cuando yo lo coloco no ha sido posible por mis operaciones de vibrado eliminarlo, sino que se queda allí. Esos son un tipo de poros. Otros son los poros capilares, que son aquellos que me deja el agua de exudación que ha salido del concreto, entonces ahí me deja estos otros poros. Existen unos tercer tipo de poros que son los poros del aire incorporado. Cuando yo a mi concreto le coloqué aditivos incorporadores de aire, allí también se me van a generar unos capilares, los capilares del concreto. Los otros son poros de gel, que son los naturalmente formados por el gel del cemento. Entonces, todos estos poros me van a generar una matriz porosa. Pero,
¿yo dónde debo ver el tema de la permeabilidad? Me genera un concreto permeable si todos esos poros están interconectados. Si los poros están aislados, no encuentra un camino el agua para llegar al otro lado, pero si esos poros están totalmente interconectados, ¿qué pasa? Me va a generar un concreto y una superficie totalmente permeable, que es lo que yo no quiero. Yo no quiero un concreto, no quiero un mortero, no quiero una superficie permeable. Pero entonces, ¿qué es la permeabilidad? Aquí, digamos que mostrada en otro diagrama. Estos son poros, los azules o morados, y los más grandes, los naranjas, son granos de roca. Entonces, cuando una roca es porosa o permeable, ustedes pueden ver que estos poros están interconectados, que hay espacios para que esa agua, ese líquido, atraviese la matriz. Pero, ¿qué pasa en el de la derecha? Donde los poros no están interconectados o de pronto donde hay más obstrucción, hay menos caminos por donde pasa el agua. Pues es una roca, una superficie, un elemento de baja porosidad y de baja permeabilidad, por ende, que eso es lo que queremos lograr en nuestras estructuras, ¿verdad? Entonces, ese concreto, ese mortero de baja permeabilidad y otro concepto que se llama estanqueidad son dos aspectos totalmente diferentes. La baja permeabilidad está relacionado con la reducción de la conexión de la porosidad, que lo acabamos de ver, de esos caminos que hay dentro del concreto para que pase por allí el agua. Y el otro está relacionado con la funcionalidad del elemento estructural, que el elemento estructural sea un material estanco, como sería, digamos, que un tanque de agua potable, por ejemplo, que yo lo construyo para que él sea estanco o para que me mantenga dentro mi agua potable que yo quiero almacenar. Entonces recuerden que la baja permeabilidad en el concreto está directamente relacionada con la durabilidad. ¿Pero por qué? Porque la ACI, dentro de sus documentos, define la durabilidad del concreto como la habilidad para resistir la acción del intemperismo, el ataque químico, la abrasión o cualquier otro proceso o condición de servicio de las estructuras que produzca deterioro del concreto. Y como todos sabemos en esta industria, uno de nuestros principales enemigos es la misma agua. El agua genera un proceso corrosivo, un proceso de abrasión, nos daña nuestros aceros de refuerzo. El agua realmente es un tema muy complicado y que nosotros debemos controlarla para evitar que haya daños dentro de nuestra estructura y por ende disminuya la durabilidad de esa estructura. Eso es lo que no queremos. Queremos una estructura durable. Entonces debemos ver aquí la permeabilidad de lo que hoy queremos ver y queremos aprender, que es un muro. Entonces, si nosotros tenemos un muro, ustedes pueden ver aquí la parte gris, que es el concreto. Ese concreto, por ejemplo, está directamente pegado a un terreno, directamente en contacto con un terreno, es un sótano, por ejemplo, pues este terreno seguramente por el agua lluvia, por escorrentías o cualquier otra cosa que pueda pasar allí, va a estar lleno de agua, ¿verdad? Cuando está lleno de agua, eso significa que genera una presión negativa sobre mi concreto, sobre mi estructura. ¿Qué pasa si esa estructura de concreto, como veíamos, tiene poros interconectados, o sea, es una superficie permeable? Pues básicamente y fácilmente, esa agua que contiene el terreno va a pasar al otro lado y me va a llegar hacia el interior de mi estructura. Pero ¿qué pasa si tengo un revestimiento? Si tengo un revestimiento allí después de mi concreto, pues esa agua de la presión negativa que viene del terreno no me va a pasar. Otra cosa es que, por ejemplo, este sea la pared de un tanque y aquí en la parte donde dice concreto, en la parte derecha, yo pueda estar con toda mi agua, puede estar contenida allí mi agua, pues entonces allí esta superficie de concreto estará sometida a una presión positiva, porque el agua está directamente en contacto con mi concreto, es una presión positiva. Si al contrario está en la cara del terreno, en la cara posterior, pues será una presión negativa. ¿Para qué necesito saber eso? Si el agua viene en una presión negativa o una presión positiva, porque asimismo yo voy a poder determinar qué tipo de materiales y de revestimientos voy a utilizar allí. No son los mismos para presión positiva, no son los mismos para presión negativa, son dos cosas diferentes. Por eso requiero saber de dónde viene y de dónde proviene esa agua.
Entonces, siguiendo con nuestro tema de la permeabilidad, existen recubrimientos impermeables, existen repelentes de agua y existen reductores de permeabilidad. Entonces, recubrimientos impermeables es como la diapositiva que veíamos antes, donde hay un revestimiento o un recubrimiento en la superficie del concreto directamente en contacto con él, que me evita que lo que esté allí adentro pueda salir de él, o que me evita que, que lo que está afuera, el agua del terreno, me ingrese a mi estructura de concreto. Existen otros materiales que son los repelentes de agua, que causan un efecto que se llama el efecto perlado, como los que ustedes ven a la derecha. Esos repelentes de agua son los que yo utilizo en mis fachadas de ladrillo. Yo hidrorrepelo mis fachadas de ladrillo. Allí utilizo hidrorrepelentes. Otros existen reductores de permeabilidad que ellos se utilizan como aditivos integrales en el concreto. Pueden ser por barrera, pueden ser los que generan una reacción química dentro, los que sellan las fisuras automáticamente, digamos internamente. Todos estos son métodos de reductores de permeabilidad. También existen otros tipos de adiciones que pueden reducir la permeabilidad o aditivos que reducen la cantidad de agua y por tanto me reducen la permeabilidad. Entonces, digamos que ahí en reductores de permeabilidad es una gran... digamos que sería otra charla. Pero todo esto que veíamos de la permeabilidad, del concreto, de las matrices porosas, me lleva a pensar, ¿por qué debo impermeabilizar? ¿Qué pasa si yo no controlo esa permeabilidad, sino que ya llego a que mi estructura tenga situaciones como las que estamos viendo acá? Daños de la estructura, debemos mi acero de reforzamiento expuesto, la sección seguramente ya perdida allí, fallas en las instalaciones eléctricas, de pronto algún tipo de cortocircuito, que eso lo puedo ver en los temas de vivienda, desprendimientos de los revestimientos interiores, porque entonces aquí hay agua, sales, que ya lo vamos a ver en detalle, y empieza a saltarse o a dañarse, a desprenderse esas pinturas y esos revoques que yo tengo allí de pronto. Y un tema muy importante y que hoy por hoy cobra mucha importancia en el mundo que hoy tenemos que vivir, y es el ambiente perjudicial, el crecimiento de microorganismos y organismos allí. Resulta que allí, cuando tenemos estas humedades, lo que estamos teniendo y lo que estamos llevando a nuestro hogar son hongos y algas, que directamente están afectando ese aire que nosotros estamos respirando. Por ende, están afectando directamente nuestra salud. Y hoy por hoy, pues, que no nos podemos permitir deteriorar nuestra salud, pues cada día será más importante que nosotros tengamos un ambiente sano donde vivir, ¿verdad? Pero entonces, teniendo en cuenta que debo controlar esa agua, esa permeabilidad, y que yo quiero tener un ambiente sano, seguro, y que quiero conservar la durabilidad de mi estructura, ¿yo qué puedo hacer? Entonces, yo puedo hacer varias cosas. Esa agua que entra por condensación o infiltración, por ejemplo, en los baños, las cocinas, los cuartos, los turcos y los saunas, que básicamente es esa agua, si ustedes ven la figura de la derecha, se da mucho en esos baños, en los lugares donde realmente hay agua que cambia su temperatura, ya lo vamos a ver más adelante, y por ende pues se genera una condensación. Pero también hay agua, como ustedes ven, que cae por gravedad, pues la lluvia, que se genera en cubiertas, jardineras, plataformas y muros. Ese es otro tipo de humedad que me puede llegar aquí a mi superficie. Otras donde tengo piscinas, tanques de agua y espejos de agua, que hablábamos que no quiero que se me salga esa agua que está contenida, no quiero que me salga a ningún área circundante, ¿verdad? Y otra, y muy importante, y será de las que trataremos hoy, será la capilaridad nivel freático. Son muros de contención, cimentación o nuestros propios muros de primer piso que tenemos en nuestra casa. Entonces, esa capilaridad, ¿de dónde viene?
Esa capilaridad viene de lo que hablábamos, mi superficie, mi material es un material poroso, tengo humedad en esa cimentación producida por esas aguas que se están infiltrando del terreno y esa agua, como ustedes pueden ver en la figura de la derecha, el agua que simbolizan en las flechitas azules, asciende por mi superficie, por mi estructura y empieza a generarme los problemas que veíamos antes. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy en este webinar con detalle? Cómo controlar esa humedad que entra por capilaridad y cómo controlar esa humedad que entra por condensación y por infiltración en zonas como baños, cocinas y áreas húmedas y, por otro lado, la capilaridad en muros, ¿verdad? Entonces, para esto, ¿qué tenemos? Tenemos varios tratamientos. Como ustedes pueden ver aquí en estos diagramas, las matrices del concreto, por ejemplo, son superficies permeables en este caso, porque ustedes pueden ver aquí los caminos del agua o la matriz porosa totalmente interconectada. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Una capa continua, que es lo que veremos hoy. Una capa continua donde, como ustedes pueden ver, pues sella totalmente los poros del concreto. Esto se hace con materiales cementicios, acrílicos, de poliuretano, entre otros. O puedo hacer una capa hidrofóbica. Recuerden que hablamos hace un rato de las fachadas, donde yo puedo colocar esta capa hidrofóbica, que lo que hace es reaccionar en estos poros del concreto y me hace un efecto de sellado también. O puedo hacer un tema de bloqueo de poros con silicatos, densificadores o con crecimiento cristalino en el interior de la matriz del concreto, también para el efecto de sellar y de bloquear esos poros. Esa impermeabilización, ¿cuándo se hace y cómo lo hago? La puedo hacer antes de que pase como un tema preventivo o la puedo hacer posterior. Aquí, que es muy importante, nosotros vamos a ver aquí los procesos anteriores, o sea, preventivos, y los procesos posteriores, o sea, correctivos. Es muy importante que ustedes sepan que todos los procesos que sean correctivos serán mucho más costosos que los preventivos. Siempre en la industria de la construcción, hacer un proceso preventivo será mucho mejor, más fácil y, por supuesto, mucho más económico. Por eso, pues, este tipo de charlas nos debe concientizar y nos debe enseñar qué tipo de materiales son los que debemos utilizar en estos casos. Entonces, ¿cuándo se hace? Dentro del proceso de construcción. Entonces, debemos utilizar aditivos, ya sea líquidos y en polvo, que se adicionan a las mezclas de concreto o mortero para sellar esos capilares y evitar y disminuir fisuras. Después del proceso de construcción, colocación de recubrimientos o membranas. También se puede hacer en superficies verticales expuestas a presión hidrostática o simplemente humedad, morteros, líquidos y polvos, y en las cubiertas, que digamos que son unos productos mucho más flexibles y resistentes a los rayos UV, como recubrimientos y membranas, que ese sería el caso, digamos que de otra charla. Pero aquí ya vamos a empezar a ver las causas y las consecuencias de esas humedades en muros. Como veíamos antes, la humedad por capilaridad es esa humedad que proviene del suelo y que me asciende por mi superficie de concreto. Entonces, aquí vemos cómo va ascendiendo y cómo me va dañando y deteriorando mi superficie, ¿verdad? Entonces, todos estos daños que me genera el agua, yo sé que es una humedad por capilaridad, porque me alcanza generalmente una altura de 1,5 metros, de 1,2 metros, perdón, y esos efectos generalmente hacen unas manchas blancas, unas manchas grises y cafés como las que veíamos antes, y en algunas ocasiones generan depósitos de sal que se pueden ver como las que veíamos en la fotografía. Entonces, cuando yo veo que la humedad es en la parte inferior, que me genera como si fuera una ola más o menos a 1,2 metros, esto ya sé que me está generando por capilaridad. Esto me da todas las indicaciones de hecho. También allí se generan eflorescencias, que las eflorescencias no son más que sales, usualmente blancas, azulosas, blancas azuladas,
que me vienen y me arrastran desde el interior del concreto, del mortero, de la mampostería y me salen a la superficie también como un efecto de esa agua que está pasando a través de mi matriz. Las eflorescencias se ven como esto que ustedes ven aquí y pues estas sales llegan a la superficie, como les comentaba, reaccionan con el CO2 naturalmente que está en el aire y al evaporarse dejan este depósito mineral que se llama carbonato de calcio. Otras humedades muy importantes y que también las aprenderemos aquí a contrarrestar son las humedades por condensación. Seguramente todos las hemos visto, estas son diferentes porque se generan en las paredes, pero en áreas más altas o en los techos y generalmente en sitios cerrados donde la temperatura, por ejemplo, interior de la casa o del área es superior a la del exterior. Por ello, por ejemplo, se dan los baños cuando uno utiliza agua caliente o en las cocinas o en estos lugares que la temperatura es diferente a la del exterior y como vemos en el diagrama aquí abajo, pues se genera una condensación y por ende problemas de humedad por esas diferencias de temperaturas entre el interior y el exterior, generando de la misma forma que hablábamos hongos, algas, afectando el aire y la salud que nosotros tenemos al interior de nuestra vivienda o al interior de nuestra oficina o el lugar donde esté ocurriendo este tema. Aquí vamos a empezar a ver cómo prevenir las humedades. Recuerden que vamos a dividir esta charla en prevenir y cuando ya definitivamente llegamos a una obra donde no se puede prevenir, sino que ya está la patología, cómo corregirla. Entonces, antes de ¿cómo hago para prevenir las humedades? Entonces resulta que lo primero que yo podría hacer allí para prevenir es una impermeabilización de la cimentación y del nivel, por ejemplo, del jardín, de áreas exteriores, de digamos que alguna estructura que esté allí haciéndome interferencia o generándome esa humedad. Entonces, ¿qué es lo que yo primero debo hacer? Comprobar que la pared tiene una zona de impermeabilización, que esos cimientos están impermeabilizados. Yo sé que en nuestro mundo de la construcción no es muy, digamos que no está tan extendida, tan generalizada que yo, esa práctica en donde yo impermeabilizo los cimientos de mi casa, de mis oficinas, de pronto en edificios, centros comerciales, cosas más grandes, sí, pero digamos que en hogares no, lo cual es un error porque allí va a ser la principal causa del ingreso del agua hacia mi cimentación y por ende hacia mi muro y hacia mi casa. Entonces allí debe haber una impermeabilización, muy importante tenerla en cuenta y considerarla. Si esa impermeabilización está, pero aún así estoy teniendo humedad que ingresa a mi estructura, pues debo verificar que no haya otras estructuras que atrapen la zona impermeable, como por ejemplo un terreno más alto, unos escalones, un jardín que de pronto esté allí en contacto con mi muro y sea el que me está ingresando el agua hacia mi estructura. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Una cosa muy importante que es utilizar morteros de cemento para pañete o repello, como ustedes lo conozcan. Estos morteros deben tener unas características especiales, porque esos morteros generalmente yo los utilizo para colocarlos encima de mi mampostería, para hacer el interior de mi hogar mucho más bonito, atractivo, pero también pueden tener un método de impermeabilización allá adentro y ayudarme con esa humedad ascendente que está proviniendo del exterior o del suelo. Entonces, que es muy importante que ese mortero esté bien proporcionado. Esa es, digamos que, el tema a tener en cuenta allí. Tampoco debo colocarle muchísimo cemento. Un mortero muy alto en cemento es muy resistente. Claro, la resistencia a la compresión será bastante importante, pero ¿qué pasa? Hay una alta retracción por secado en esa superficie, en ese elemento, y eso significará que se me va a agrietar. ¿Qué pasa si mi mortero se agrieta? Esas grietas son caminos muy fáciles para el agua para que ingresen a mi superficie, para que ingresen a mi concreto y estoy haciendo el efecto contrario en términos de permeabilidad e impermeabilidad.
Entonces, no quiero un mortero muy alto en cemento, no quiero un mortero de 5.000 PSI, estoy diciendo aquí algo, pero lo que quiero es que sea un mortero muy bien proporcionado. Por eso aquí es importante, nosotros aquí les vamos a dejar una tabla donde indica las proporciones de cemento y arena que debo tener para los diferentes tipos de mortero que yo vaya a colocar. Por ejemplo, para pañetes exteriores, para pañetes interiores, pues aquí está la proporción de arena y cemento que debo tener para que sea un pañete adecuadamente proporcionado. Eso es muy importante para seguirlo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Hacer un mortero impermeabilizado integralmente. O sea, que el mortero en su interior ya venga impermeabilizado, ya tenga esa permeabilidad de la cual hablamos, la tenga muy, muy reducida. Un pañete impermeabilizado es un pañete que tiene agua, naturalmente, cemento y arena, como cualquiera de los pañetes, y puede tener un impermeabilizante integral para esos morteros. Recuerden que hay impermeabilizantes para morteros y hay otros para concretos. Entonces, en este caso que estamos hablando de morteros, será impermeabilizantes integrales para mortero. ¿Cómo se hace? Un mortero impermeabilizado para mortero, se puede utilizar un producto en polvo, como el que ven a la izquierda, o pueden utilizar un producto líquido, como el que pueden ver a la derecha. Estos productos se mezclan directamente, por ejemplo, el líquido se adiciona directamente con el agua de amasado y el polvo se mezcla directamente con el cemento del mortero como tal. Eso me va a generar un mortero impermeabilizado integralmente, siendo allí una característica muy importante, como ustedes vieron, para evitar que esa agua ingrese a mi superficie. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un mortero, un concreto muy bien dosificado con impermeabilización integral, pero hay algo que siempre pasa y seguramente todos ustedes lo han visto cuando llegan a la obra. Tengo un súper concreto, una superestructura, pero ¿qué pasó con el curado y la retracción plástica? Yo como ingeniera vengo, hago el mortero, lo coloco y me voy, ¿verdad? Pero ¿qué pasa el siguiente día? Vengo y encuentro una superficie como la primera foto llena de fisuras. Entonces, esas fisuras, como todos ustedes saben, todos ustedes lo han visto, son fuente de ingreso de humedad y por ende la principal causa de deterioro en muros, en placas, digamos en concreto como tal. Usualmente, ¿por qué? Porque tengo deficientes procesos de curado. Recuerde que el proceso de curado es un tema muy importante y hay una retracción plástica que no tuve en cuenta también. Entonces, para el tema de la retracción plástica, deberíamos utilizar productos que mitigaran o que controlaran esa retracción plástica, como son las microfibras, que no suman a la capacidad estructural, porque la capacidad estructural serán macrofibras, pero esas microfibras lo que sí me hacen es ayudarme a controlar esa contracción plástica, a disminuir esa cantidad de fisuras que me generarían tantos problemas allí en el interior. En el caso nuestro, estas microfibras se llaman FiberStrand 150. Todas estas microfibras y macrofibras deberían estar certificadas cuando ustedes las compren bajo una norma que se llama ACTMC 1116, para que ustedes sepan pues, que tienen todos los ensayos que se requieren. Como ustedes pueden ver, la dosificación de este tipo de materiales es muy baja, de apenas 600 gramos por metro cúbico. El aporte en cantidad, digamos, de dinero es relativamente bajo respecto a los beneficios en cuanto a disminución de fisuras, a control de la contracción plástica que me genera materiales como estos. Otro tema muy importante que no lo consideramos y no le damos el cuidado y la relevancia que merece es el curado. ¿El curado qué es? El curado es evitar que toda esa agua que me queda en mi concreto, después de yo haberlo colocado, por supuesto, toda esa exudación me salga muy rápido, genere un secado muy rápido, ya sea por viento o por sol, y me pierde ese equilibrio entre el agua que tengo en esa masa de concreto y se me genere también un tema de fisuras, de deterioro.
Todas estas fisuras, todo este deterioro, lo único que va a hacer es disminuir la calidad, disminuir la durabilidad en mi estructura. Entonces, ¿yo qué debo hacer? La ACI 308, que es la norma o el manual de curado, me genera varias alternativas, me dice cómo debo cuidar cada una de las estructuras. Generalmente con agua a inundación es lo más recomendado. Pero esa inundación, recuerden que debe ser constante. Yo no puedo venir hoy a poner el agua, mañana me voy, luego pasado mañana vengo, porque que yo no tenga mi superficie totalmente inundada en agua de manera constante, me genera son tensiones en ese concreto y al contrario, me va a generar más fisuras allí. Entonces, lo que yo debo tener es una superficie totalmente inundada en agua. Cuando la ACI 308 también considera membranas en algunos casos y en algunos momentos de algunas estructuras, y en esos casos, cuando la ACI me lo indique, puedo utilizar membranas curadoras, que esas membranas forman una superficie donde me promueve un curado y me retiene el agua. Esa es la idea de las membranas curadoras. Estas membranas curadoras deben estar cumpliendo la norma TMC 309. ¿Qué pasa cuando ya tengo las humedades y definitivamente llegué a una estructura, llegué a una casa donde no tengo nada que hacer, sino corregir la humedad? No tomé las acciones previas suficientes o algo me pasó en esa estructura. Allí, ¿qué debo hacer? Entonces, cuando ya tengo cosas, digamos, en las fachadas, por ejemplo, aquí puse una fachada que tiene algas, microorganismos, que está en mampostería, pero también puede tener mortero o ser otro tipo de mampostería, interior o exterior. Entonces, ¿yo qué es lo primero que debo hacer? Un tratamiento. En este caso estoy mostrando el tratamiento para fachadas, pero también sería el mismo procedimiento si yo lo tengo en el interior. Cuando ya tengo algas, microorganismos, de pronto cuando ya tengo algún otro tipo de sales como las que veíamos antes causadas por la humedad, hongos, algas, pues haré el mismo procedimiento, que es primero una limpieza. ¿De qué depende los tipos? ¿Cuántos de estos tipos de limpieza utilicen? De lo pegado, de lo muy adherido que esté esa sal, ese hongo y esa alga a mi superficie. Entonces utilizo cepillo de alambre, incluso podría necesitar hasta un cincel si es que las sales están muy adheridas y en gran cantidad, espátulas para retirar todo el material suelto, el polvo y la suciedad, generalmente con hidrolavadora. La mayoría de esas manchas sale simplemente quitándolas con espátula y con hidrolavadora a 2000 psi de presión, es lo que generalmente se utilizaría. Se podría utilizar más o menos, pues dependiendo, como les digo, de la mancha. Hay manchas que incluso necesito utilizar pulidora con copa, dependerá, como les digo, solamente se sabe en el momento que yo entro a inspeccionar la mancha, la estructura. Para completar la limpieza, incluso puedo en fachadas, se utiliza muchísimo los ácidos para lavar fachadas, que son ácidos débiles que se mezclan con agua y que con cepillo, como ven aquí en la segunda fotografía de la derecha, se utilizan este tipo de cepillos, ácido y agua, para lavar las superficies. Cuando yo tengo estas humedades por capilaridad, como las que veíamos en fotos anteriores, en diapositivas anteriores, yo debo entender que, recuerden que esa humedad por capilaridad puede llegar como hasta 1.2 metros por encima del piso. Pero no debo limpiar solamente hasta ahí, hasta donde vea la humedad. Debo limpiar 40 centímetros por encima de esa área deteriorada para asegurarme que toda la humedad, que todas las partículas, que todas las sales las estoy eliminando. Si no lo hago, por allí puede quedarme humedad y sales retenidas que después me van a seguir causando problemas. Luego que hago una limpieza, que enjuago totalmente la superficie, recuerde que si lavo con ácidos, nunca debo dejar mi concreto impregnado en ácidos, siempre lo debo enjuagar totalmente. Después de que he lavado, he secado,
he permitido, digamos, que todo este proceso de limpieza, puedo hacer el paso número 2. ¿Cuál será el paso número 2? Tratamiento de recubrimientos o hidrofugado. Si estoy hablando de una fachada como la de la izquierda, estoy hablando de hidrofugantes que coloco sobre ese ladrillo. O si de pronto estoy hablando de un revoque que quité para limpiarlo o que se me perdió, pues estoy hablando de recubrimientos, dependiendo de la superficie que vaya a utilizar. ¿Qué pasa si estoy hablando de muros internos? Ya hablamos, digamos, que de la fachada, ahora vamos a hablar de los muros internos. Si en los muros internos tenemos todas estas humedades que hablamos antes, donde están los hongos, las algas, ya vine, quité mi revoque, lo limpié totalmente y dejé que se secara, eliminé el ácido, si es que utiliza el ácido, puedo utilizar un material que justamente esté diseñado para esas humedades ascendentes, para evitar ese ascenso de agua por capilaridad. Ese producto en Toxemen se llama EcoPlus Repair. Ese EcoPlus Repair es un producto 2 en 1. ¿Por qué? Porque yo puedo quitar todo ese revoque y puedo simplemente colocar el EcoPlus Repair, como ustedes pueden ver, directamente a la mampostería, y él me va a evitar el ascenso de esa agua por capilaridad. ¿Qué pasa si yo directamente sobre mi mampostería coloco un estuco comercial, como ven en la foto A? Pues ella va a seguir, la humedad va a seguir ascendiendo por esa mampostería, porque recuerden que la mampostería es porosa y me va a seguir ascendiendo y me va a hacer la ola de humedad, ¿cierto? Porque no le estoy poniendo ninguna barrera al agua. ¿Qué pasa en la fotografía de la derecha? Yo coloco un pañete y luego encima del pañete coloco mi estuco, como normalmente yo lo haría, como normalmente lo hago en mi casa. Pero ¿qué pasa? El agua nuevamente no encuentra una barrera y nuevamente me va a generar y me va a hacer que ascienda esa agua, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el EcoPlus Repair en los dos casos? Es un producto especialmente diseñado para evitar esa agua por capilaridad y lo más interesante es que me da un acabado decorativo. Es los dos usos en uno o las dos funciones en uno. Por un lado es un mortero que evita o mitiga ese tema del ascenso de agua por capilaridad y por otro lado es un tema decorativo que me queda ya como un acabado como si hubiera estucado. Entonces es estuco más pañete impermeabilizado 2 en 1. Me da una superficie muy fácil y muy buena ya para terminar. Aquí les vamos a mostrar un video.
proyectos. Entonces allí vimos el tema de los muros. Allí en el video vimos incluso cómo se aplica. ¿Qué pasa en cocinas y baños que son zonas húmedas? También existe permeabilidad, pero existe no desde el terreno generalmente, sino que allí estamos viendo al contrario, son zonas húmedas donde está la ducha, está el baño, están zonas generalmente húmedas, entonces allí debemos utilizar impermeabilizantes que yo coloco, como ustedes pueden ver en la fotografía, antes de colocar la cerámica, antes de colocar el porcelanato. ¿Por qué? Porque generalmente creemos que al yo colocar mi cerámica, mi porcelanato y mi boquilla, yo ya estoy impermeabilizando y no necesito colocar nada. Puedo dejar mi concreto sin impermeabilizar, mi mampostería sin impermeabilizar y ya el tema de la cerámica, el porcelanato y la boquilla van a hacer ese efecto. Resulta que no, por varias razones, por que la boquilla se pierde, la boquilla en una pequeña cantidad de años se empieza a perder, el porcelanato, la cerámica se puede ir desprendiendo por el mismo movimiento. Igual estamos hablando de superficies porosas al hablar de la boquilla está hecha de cemento y como veíamos puede generar poros, fisuras, faltas de boquilla donde se va a entrar el agua. Y es muy común, todos los que vivimos en apartamento, que si no ha sido impermeabilizado el baño de mi vecino, pues yo puedo ver humedad bajando por el concreto, por la mampostería hacia mi apartamento. Y lo mismo en las paredes contiguas, de pronto en los closets y este tipo de cosas. Allí, ¿qué se debería utilizar? Productos como de materiales acrílicos cementicios, como el que ustedes ven aquí. En Toxamen se llama Eucoplus 1000. Especialmente diseñado para colocar antes de la cerámica, el porcelanato y la boquilla. Son productos acrílicos resistentes a altas presiones hidrostáticas positivas. Recuerden que cuando el agua que yo quiero evitar que pase a través de mi concreto está en directo contacto con la impermeabilización, se llama presión positiva. Incluso este tipo de productos lo podría utilizar en tanques de agua potable. Tenemos otras líneas, eso sería otro tipo de capacitación, pero digamos que son de este mismo tipo de materiales. Son productos de muy fácil aplicación con cepillo y con escoba y lo puedo aplicar directamente sobre superficies de concreto y ladrillo, previamente con pañete o con revoque. Entonces yo tengo mi concreto, yo tengo mi mampostería y luego coloco este tipo de impermeabilizantes que se aplica con cepillo, con escoba, como ustedes pueden ver allí en la foto. Él me va a generar una superficie, un revestimiento, una impermeabilización continua. Antes de colocar mi cerámica o mi porcelanato, generan una excelente adherencia sin necesidad de usar una lechada o un primer. Pero ¿qué pasa cuando ya tengo sellos de filtraciones activas como ustedes ven a la izquierda? Cuando ya definitivamente hay un paso importante del agua y me está generando una fuga activa, o sea, definitivamente tengo un chorro de agua que cae de allí, debo utilizar productos como el Eucopowder o productos de sellado total de filtraciones, que lo que yo genero es un tapón, como ustedes pueden ver a la derecha. Ese tapón lo que va a hacer es fraguar, reaccionar muy rápido y taparme esa infiltración de agua. Otra cosa es que si yo ya tengo una superficie que está también humedecida, también lo puedo utilizar como un mortero que sella totalmente esas superficies que están generando una humedad allí latente. Pero ¿qué pasa cuando tengo esos sellos en filtraciones en mampostería por un nivel freático y definitivamente no las puedo solucionar? Ya he utilizado morteros integrales, ya he utilizado productos para las filtraciones ascendentes, ya he utilizado sellos de poros y de filtraciones y nada funciona porque la presión allí y la cantidad de agua a través de esa mampostería es muy alta o tengo una superficie muy grande.
En ese caso, cuando tengo una mampostería y hay una humedad ascendente, yo puedo utilizar emulsiones de silano siloxano. Esas emulsiones se aplican aquí donde ustedes ven Bandex IC. Bandex es una de las marcas de nuestra compañía de Toxam. Ustedes saben que nosotros somos una empresa multimarca y cada una, digamos que las líneas tiene un nombre diferente. En este caso, este tipo de materiales se llama Bandex IC, que están hechos a base de silano y siloxano para extender a través de esta mampostería. Pero, ¿cómo funciona ella? Ustedes pueden ver aquí los ensayos que se hacen sobre estos materiales, muros de mampostería, como ustedes pueden ver cómo asciende esa humedad, cómo arrastra las sales que hemos venido viendo. Esa sería en la foto de la derecha, el muro de la izquierda lleno de agua. Pero, ¿qué pasa cuando yo genero una barrera en esta superficie de mampostería y evito que esa agua siga ascendiendo? ¿Cómo lo hago? Bandex IC es un producto que se aplica con una pistola calafetadora. Yo genero unos agujeros sobre esa superficie, sobre esa mampostería, y en esos agujeros yo lo que hago es inyectar el Bandex IC. Y el Bandex IC lo que me va a generar es una barrera contra el ingreso de ese material. Allí tenemos un video. Lo que pasa es que es un video bastante largo. Bandex IC Damp Proofing Cream is a groundbreaking and effective solution for the problem of rising damp. Our patented high-strength formulation offers excellent protection against rising damp and ensures superior penetration into bricks, masonry and mortar. Bandex IC is 3 times faster to install than traditional chemical injection systems, minimizing inconvenience and disruption to the householder. Because it is solvent-free, non-caustic and non-flammable, it is also safer to use. Entonces allí, bueno, corté el video porque, número 1, porque está en inglés, y número 2, porque solamente quería mostrar cómo se aplica. Como ustedes ven, se hacen los agujeros y allí se inyecta el Bandex IC y genera una capa que lo que hace es impedir totalmente el ascenso del agua. No solamente que entre a mi superficie, sino que genera una barrera física para que no siga ascendiendo esa humedad. Entonces, allí es un producto único, un producto que realmente me vendría a solucionar todos mis problemas de humedad ascendente. Digamos que cuando yo tengo una humedad muy básica, muy pobre, simplemente una humedad muy pequeñita, no lo utilizaría. Lo utilizaría en los casos, digamos que ya más complicados. En estos casos, pues allí lo tendría. Entonces, aquí, ya para dar la última parte de la charla, vamos a ver las conclusiones de lo que hemos visto hoy. Entonces, ¿qué vimos? Vimos todo el tema de permeabilidad, que es un concreto con baja permeabilidad, cómo ingresa el agua al interior de mi superficie, cómo eso lo puedo ver en términos de durabilidad, o cuando tengo baja permeabilidad, yo tengo una estructura de baja permeabilidad, pero en cambio cuando yo tengo una superficie muy permeable con todos esos poros interconectados, pues la durabilidad va a ser mucho menor. Tengo una superficie que de pronto se me va a desvalorizar en el tiempo, que va a causar una superficie que no es muy buena en cuanto a salud, en cuanto a aire, ¿verdad? ¿Qué tecnologías tengo disponibles allí? Tengo tecnologías para impermeabilización integral de morteros. Recuerden que puedo utilizar productos líquidos, productos en polvo, que se utiliza en esos morteros y en esos concretos que yo tengo allí para aplicar. Pero también puedo tener fugas activas. Cuando ya tengo las fugas activas, definitivamente está saliendo un chorro de agua, tengo que utilizar productos que me generan un tapón, que me generan un fraguado muy rápido. En el caso de Toxam se llama EcoPowder X System. ¿Qué pasa cuando tengo la humedad que me afecta? Es esa humedad que se me genera directamente por el agua de la ducha, por las zonas húmedas en las que estoy, baños, cocinas. Pues debo utilizar un mortero semiflexible, acrílico, antes de colocar mi cerámica y mi porcelanato,
para evitar esos problemas. Además, como es un producto acrílico, lo que va a hacer es ayudarme a la adherencia de mi pega cerámico, de mi pega porcelánico, para colocar mi revestimiento final. ¿Qué pasa cuando ya tengo una superficie de humedad, con humedad por capilaridad muy complicada y quiero repararla? Utilizo Bandex y sé que recuerden que es una barrera que se inyecta, como ven en la foto, directamente a la mampostería. Pero ¿qué pasa cuando tengo esta humedad por capilaridad manejable y la quiero utilizar en un mortero 2 en 1, que es mortero y pañeta a la vez, me da un acabado súper decorativo? Utilizo EucoPlus Repair, como vimos en el video. Entonces, con esta información, con las tecnologías disponibles, ya llegaríamos al final de la presentación. Como les comenté, dentro del chat ustedes pueden colocar sus preguntas y aquí las personas que estamos aquí dentro de la charla las leerán y les daremos respuesta. Los contactos que tenemos aquí en la diapositiva actual, pues son las dos personas, Kelly de la Hoz y mis contactos, para que ustedes nos puedan escribir en caso que así lo requieran. Otra cosa que nos preguntan es si pueden tener acceso a la presentación y a la grabación. Les quiero comentar que en el sitio web de Campus Ultra, de UltraCEM, pueden adquirir, pueden descargar esta información. Ingeniera Sandra, muchas gracias por esta conferencia y compartir con nosotros su experiencia. ¿Les parece si pasamos al espacio de preguntas? Perfecto. Bueno, tenemos una pregunta por acá. Tengo un muro con bloque a la vista. Luego de varios días de construido, aparecieron unas manchas blancas en todo el muro, que deja una apariencia indeseable. ¿Cómo hago para quitarlas y cómo evito que vuelvan a salir? Usualmente cuando yo recién construyo mi superficie, se me generan manchas blancas si es que esa mampostería no ha sido almacenada adecuadamente. Si no ha sido almacenada adecuadamente, viene húmeda y, como veíamos, arrastra sales hacia, digamos que hacia las caras exteriores de esa mampostería. En ese caso, si es una fachada, lo que yo hago es ese procedimiento de limpieza que vimos antes, que es limpiar, lavar generalmente con ácidos, porque las sales son, si ya ha pasado tiempo, digamos que son difíciles de retirar. Con cepillo lo lavo, lo limpio muy bien, lo enjuago y luego puedo colocar un hidrofugante, como lo que estábamos viendo en ese momento. Eso me permitirá tener una superficie limpia y muy bonita a la vista. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de parte de Jaime Cárdenas. Para un sótano que presenta humedades por nivel freático, ¿qué tratamiento se le puede recomendar? Si yo ya tengo esa superficie con ese nivel freático, hay varias cosas que yo podría hacer. Unas que yo podría hacer en el exterior, o sea, si él ya está construido y yo puedo quitar esa tierra, o por lo menos excavar un poco, lo cual es muy difícil y generalmente no se puede hacer, yo lo sé. Ahí podríamos colocar una impermeabilización integral afuera, que es muy, muy recomendada. Generalmente eso no se puede hacer y los tratamientos ya serían muy interiores. Dependiendo de la superficie que tenga, digamos que si es concreto, podría utilizar productos que reaccionan con la cal libre del concreto y me generan una barrera contra la presión negativa de esa agua. Si es un tipo de mampostería, ya entraríamos a mirar un sellante de poros y también un mortero, pero en general son morteros que reaccionan químicamente con la cal libre, generando una superficie que sella los poros, que no lo vimos aquí. No vimos ese tipo de productos aquí, pero como les comentaba, se pueden contactar con nosotros, nos pueden escribir un correo y con gusto los asesoramos. También tenemos otra pregunta por parte de Arturo Tilano. Nos dice, si usamos el mortero seco que se produce en UltraCEM, ¿cómo proporcionamos la cantidad de aditivo para una impermeabilización integral?
Allí sí quiero la ayuda del ingeniero Isaac, porque justamente lo hemos hablado. Entonces, yo sé que el ingeniero Isaac tiene una respuesta para esto. ¿Ingeniero? Sí, disculpa, ¿me repite la pregunta? Te repito, ingeniero. Nos pregunta Arturo Tilano, si usamos el mortero seco que se produce en la planta de Ultracen, ¿cómo proporcionamos la cantidad de aditivo para una impermeabilización integral? Ok, para dar respuesta a eso depende pues del tipo de producto que se utilice. Sandra mencionó que hay dos tipos de productos que se pueden adicionar. Hay uno que es en polvo, hay uno que es líquido. El que está en polvo depende de la cantidad de cemento que pueda tener, el tipo de mortero que se vaya a utilizar. Y si es líquido, normalmente depende de la cantidad de agua que se vaya a dosificar. Entonces, en el caso del líquido, hay unas proporciones que inclusive la misma ficha técnica lo menciona y se trabajaría de esa forma. En el tema del polvo va a depender de la cantidad del material cementante que se utilice y vuelvo a insistir, va a depender del tipo de mortero que se utilice, que estén utilizando. Si ya vas a hacer una obra muy específica, podemos conversar individualmente y te podemos dar la recomendación específica dependiendo del tipo de aditivo que vayas a utilizar. Pero se pueden manejar esos dos tipos de aditivos que mencionó Sandra. Exactamente. Estos morteros estos impermeabilizantes integral, perdón, se pueden utilizar en cualquiera de los dos casos. Listo. Tenemos otra pregunta. Nos dice lo siguiente. A veces en las paredes aparece mucho moho y esto genera olores extraños. ¿Cómo hago para eliminarlo y cómo evito que vuelva a aparecer? Sí. ¿Cómo lo elimino? Dependiendo, digamos que del tipo de moho que a que esté adherido, generalmente lo que yo hago es con espátula, con lavado, con cepillo. Si no sale así, ya está muy adherido, digamos que al repello, al pañete, debo hay veces quitar todo ese repello y todo ese pañete porque está afectado. ¿Cómo evito que vuelva a aparecer? Debo evitar o debo controlar la causa. Entonces, si es una humedad ascendente, ya vimos que podemos utilizar morteros, que son mortero y pañete al mismo tiempo y que controlen esa humedad ascendente. Ya vi que, digamos que si es muy complicada la humedad, entonces yo puedo colocar esos productos que se inyectan a la mampostería. Luego que hago la reparación, digamos que coloco el repello y que lo volví a colocar adecuadamente, un repello impermeabilizado o un producto como el que nosotros le recomendamos, como el EcoPlus Repair, lo debo secar, dejar secar muy bien, lo debo dejar secar por lo menos unos 14 días si se trata de un mortero normal, antes de colocar antes de colocar un revestimiento y así evito que vuelva a pasar, pero básicamente es encontrando cuál es la causa. Listo. Tenemos otra pregunta por acá. ¿Qué tan válido es el tratamiento de retirar 2 centímetros de mortero hacia adentro del muro y luego volver a resanarlo con un mortero impermeabilizado? Pues yo les puedo decir que de acuerdo a mi experiencia, cuando yo no quito todo el mortero, o sea, cuando yo ya encontré que definitivamente hay sales, hubo bastantes fisuras y yo no quito todo ese mortero, yo no quito todo ese pañete, sino solamente hago un tratamiento superficial, la experiencia nos ha demostrado que se demora en salir de pronto unos meses, pero vuelve y sale. O sea, la humedad vuelve y sale porque estoy colocando una superficie porosa sobre una superficie que no fue tratada adecuadamente. Entonces, lo mejor es hallar la causa y tratarla de raíz. Si es una mampostería con un repello, quitar todo el repello, colocar un repello adecuado, dejarlo secar para poner mi pintura final. Listo. Tenemos otro. A veces se levanta el estuco y la pintura en la parte de abajo de los muros de la casa o apartamento. ¿Cómo lo elimino?
Exactamente, ese es un tema muy interesante, que era lo que veíamos con el EcoPlus Repair, que es digamos que es un producto muy fácil de aplicar, que es un producto que ya viene listo del mortero y el estuco. Entonces lo que yo hago es retirar todo ese pañete dañado. Recuerden que no solamente el pañete que está dañado, sino 40 centímetros por arriba de donde yo veo la mancha de humedad ascendente, lo retiro todo y luego coloco, como ustedes vieron, limpio muy bien, humedezco la superficie y coloco el EcoPlus Repair. Luego que coloco el EcoPlus Repair, lo dejo secar y ya puedo colocar directamente una pintura sobre él o lo puedo dejar a la vista si es que lo quiero dejar así tipo estuco. Tenemos otra pregunta, dice, a veces se colocan jardineras en el exterior y está unido a la pared de una habitación o de una sala o de una oficina, pero suele levantarse la pintura. También, ¿cómo se puede evitar? Estamos hablando aquí como de exteriores. Sí, esas jardineras requieren un tratamiento especial, no solamente que yo tenga impermeabilizada mi pared en el interior, sino que en el exterior, como estamos hablando de una superficie que está conteniendo agua y por ende la humedad me va a entrar a mi casa, pues entonces allí debo impermeabilizar la matera como tal. Dependiendo del tamaño de la matera y del tipo de plantas que yo vaya a tener allí, voy a necesitar una impermeabilización y de pronto incluso hasta una protección contra raíz. Allí debería utilizar productos flexibles, productos de poliuretano, se utilizan en muchos casos mantos, membranas. Digamos que el uso y la aplicación de estos materiales dependerá, como les digo, del tamaño y del tipo de materia que tengamos. Nos pueden contactar y nosotros les daremos los materiales, les indicaremos cómo hacerlo porque no lo vimos aquí. Ninguno de los materiales que vimos aquí serviría para este uso. Listo, estas son las preguntas que nos han presentado. Muchísimas gracias, ingeniera Sandra, por hacer la resolución. Para todos nuestros asistentes les informamos que en el panel de preguntas encontrarán un link para realizar su registro de asistencia y evaluar la calidad del webinar. Una vez diligenciado, le enviaremos vía correo electrónico su certificado de participación. Ya para dar cierre a nuestro webinar, queremos agradecer a nuestros conferencistas, ingeniero Isabel Sanz y Sandra Rodríguez, a nuestros aliados, Cámara Colombiana Infraestructura Seccional Norte y TOTSEM, y a las personas que estuvieron conectadas en esta transmisión por permitir compartir este espacio de aprendizaje. Recuerden que este webinar estará disponible en www.campusultra.com, donde podrán volver a verlo y consultar más temáticas y artículos de su interés. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter. Nos encuentran como Cemento Ultracem. A todos muchísimas gracias. Esperamos poderlos ver en una próxima ocasión. Que tengan buen día. Gracias. Feliz tarde. Muchas gracias.